Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Muy buen día, queridos hermanos. Bienvenidos a un encuentro más donde le pedimos a Jesús, muéstranos el camino. Mi nombre es Katia Velarde y desde aquí les mando un abrazo fraterno hasta donde quiera que se encuentren, que nos estén viendo y nos estén escuchando. Como ven, hoy me encuentro acompañada. Y es que nuestro encuentro de hoy es muy especial. Se encuentra conmigo el Padre Israel. Y para nuestro encuentro de hoy he querido que Él nos acompañe para que nos dé esa luz, esa guía que necesitamos para tratar el tema de hoy. Pero antes de presentarles a mi invitado especial, vamos a hacer lo que todo cristiano debe hacer. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que el encuentro de hoy sea Él quien nos guíe y nos ayude. Te invito a que te pongas en actitud de oración, a que cierres tus ojos y nos acompañes en esta oración. Amado Padre Celestial, en este día te damos gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos que nos acompañes durante este encuentro hoy, que mandes tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que nos ve y nos escucha en este momento, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que nos permita escuchar con los oídos del corazón. A nosotros, utilízanos como instrumento tuyo para que seas tú hablando a través de nosotros, que seamos un instrumento, una vasija de barro en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien. Como les decía, hoy estoy acompañada. Hoy está acompañándonos el Padre Israel. El Padre Israel para nosotros es muy especial porque es nuestra guía. Él es quien nos está acompañando todos los días en este caminar. El Padre Israel Ramos es el párroco de la Iglesia María Auxiliadora de Pueblo Nuevo, y el de la parroquia, también es el párroco de la parroquia de San Antonio María Claret. Además, como les decía, es también el encargado de la sección de catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Y él como párroco nos va a dar luces de cómo debemos mirar la muerte desde la fe. Bienvenido, Padre Israel, a este encuentro. Hemos querido invitarlo porque usted es como la voz más idónea que puede orientarnos sobre este tema en nombre de Dios, así que le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias, Katia, por la invitación. Bueno, sí, hemos estado tratando de trabajar todo este tiempo llevando acompañamiento a todos los catequistas y a los interlocutores de la catequesis, ¿no? Todos aquellos niños, jóvenes y adultos, en este gran proyecto que la pandemia nos impulsó hacia allá, ¿no? Porque el año pasado no estaba dentro de los planes de la sección de catequesis ir a la televisión. Entonces es interesante cómo el espíritu en los momentos difíciles hace maravilla, ¿no? Nos empuja a dar algo más. Y bueno, ya estamos aquí, estamos terminando esta primera etapa de este proyecto y la verdad que ha sido un arduo trabajo, pero muy satisfactorio, ¿no? De poner los talentos que Dios ha dado a disposición de Él. Muy bien, así es. Muy bien, hermanos. El objetivo de nuestro encuentro hoy es que podamos aprender qué nos dice la palabra de Dios acerca de la muerte. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Cómo debemos afrontar el miedo y el dolor de la muerte de nuestros seres queridos? En resumen, nuestro encuentro de hoy busca darnos algo de esperanza, algo de alivio. Padre Israel, hay una realidad muy clara ante el tema de la muerte, y es que la carga de sentimientos que quedan después de la pérdida de un ser querido, esos sentimientos como culpabilidad, arrepentimiento, dudas, miedos, pero si hablamos de la muerte desde la fe, hay una realidad, y es que la muerte, cuando somos parte del cuerpo de Cristo, es sinónimo de vida eterna, es sinónimo de un gozo. Pero esta realidad es difícil de asimilar muchas veces. Entonces, para ayudarnos a comprender esta realidad, quisiera iniciar con esta primera pregunta para usted. Oriéntenos, ¿qué es la muerte? Bueno, se puede decir muchas cosas, ¿no? Y bueno, podemos decir que la muerte, como lo dice Pablo en los Filipenses, prácticamente es una partida, ¿no? Una partida. El alma se separa del cuerpo y creemos nosotros que ese cuerpo
que el alma algún día se reunirá con ese cuerpo, ¿no? En el día de la resurrección de los muertos. La muerte es el final de la vida terrena. Muy bien. Tenemos que estar claros de que nuestra vida está medida por el tiempo, ¿no? Por el transcurrir del tiempo. Y al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Hacia allá vamos. El Muy fin de nuestra vida aquí en la tierra. ordenado en las de la Entonces, este recuerdo de nuestra mortalidad nos sirve para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado, ¿no? Para llevar a término nuestra vida. Por otro lado, la muerte también es consecuencia del pecado. El magisterio de la iglesia nos enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre, ¿sí? Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Entonces la muerte fue contraria a los designios de Dios y entró en el mundo a consecuencia del pecado. Pero la buena noticia es que la muerte fue transformada por Cristo. Jesús sufrió también la muerte propia de la condición humana, Jesucristo, verdadero Dios, pero verdadero hombre también. Pero a Así pesar es. de esa angustia frente a ella, Jesús la asumió con una actitud de obediencia total a la voluntad del Padre. Y la obediencia de Jesús transformó entonces la maldición de la muerte en bendición. En pocas palabras, desde el punto de vista de la fe, hay algo positivo, ¿no? Que la muerte fue vencida por Cristo. Así, así es. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera orientación. La otra pregunta, padre, que le tengo es, ¿qué pasa con los que no creen en Dios cuando mueren? Bueno, aquí es un tema interesante, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que los que no creen en Dios y mueren, como decimos en buen panameño, están listos para la foto. Pero hay que ver muy bien lo que nos dice Creemos nosotros. la iglesia, ¿no? Así es. Primero hay que tener claro que el ser humano es paz de Dios, y eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. ¿Qué significa esto? Todo esto según el catecismo, ¿no? Estamos aquí con la doctrina de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que quienes sin culpa suya, no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, porque en muchas ocasiones las personas no tienen la culpa de no conocer a Dios. Pero esas personas buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, porque todo es gracia de Dios, tratan de hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que le dice su conciencia. Tal vez no creen en Dios, no han escuchado de Dios, pero se dejan guiar por lo que dice Ay, su conciencia. ojo. Claro. Pueden entonces conseguir la salvación eterna. Tenemos que recordar algo, Katia, ¿no? Que la salvación no es cosa de nosotros. Ujú. La salvación siempre es un don de Dios y Dios es quien la hace posible. Y nada que el ser humano haga puede impedir la voluntad salvadora del Creador, porque al fin, ¿qué dijo Jesucristo? Que Él quiere que todos los hombres se salven Así y es. lleguen al conocimiento de la verdad. Este es un punto importante. El hecho de no creer en Dios ni de tener ninguna relación con Él no es justificación tampoco para que el ateo, vamos a decir ateo, actúe mal o no actúe según la ley de Dios. Llevamos esa ley natural en el corazón. Por ejemplo, todo el mundo en el planeta Tierra sabe qué es lo bueno. Por ejemplo, cosa concreta, que no se puede matar al hermano. O sea, es una ley natural que está en el corazón. Entonces, por más que yo sea ateo o no creyente, la vida humana es un don, es sagrado.
Entonces, hacer el bien no es cuestión de fe, es para todo ser humano. Esa frase me gustó. Hacer el bien no es cuestión de fe. Claro, son Es, leyes de vida. así mismo es esa ley natural que está muy adentro de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en conclusión, Katia, ¿qué pasa con los que no creen en Dios cuando mueren? O sea, si vivieron siguiendo el dictado de su conciencia, de hacer el bien, de amar, porque nunca escucharon a Dios, nunca le llegó el mensaje de Dios, hay posibilidad porque Dios es Por Dios de supuesto, amor. amor. Otra cosa es que lo conocí y no me interesó, no quise, No respondí. son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Muy bien. Muy bien. Hay esperanza. Hay Muy esperanza, hay bien. esperanza. Bueno, digamos que, pues llega el momento y muere la persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después que morimos? Hay tantos mitos, tantas creencias. Oriéntenos, Padre, ¿qué pasa después que morimos? Bueno, todo es según lo que nos dice el texto bíblico, ¿verdad? Y la orientación de la sana doctrina, ¿no? Cuando morimos nosotros, bueno, la muerte pone fin a la vida del hombre, ¿no? ¿Sí? La muerte pone fin a nuestra estancia aquí en la tierra. Terrenal. Una estancia como un tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina. ¿Sí? Mientras vivamos en esta tierra, tenemos que aceptar, estamos llamados a aceptar, hacer una decisión en nuestra libertad, aceptar o rechazar la gracia de Cristo, el don de su salvación. Entonces, si nos vamos hacia el Nuevo Testamento habla del juicio, principalmente desde la mirada de un encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también el texto bíblico nos va a asegurar la existencia de una retribución, ¿no?, inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Y ahí Jesús pone algunas parábolas, por ejemplo, la parábola del pobre Lázaro, ¿no?, y el rico Epulón, las palabras de Cristo en la cruz entre comillas, al buen ladrón, y así otros textos que nos hacen ver eh, que nuestra determinación, lo que nos suceda después de la muerte, tiene consecuencias con lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Morimos y de una vez viene el juicio particular, en donde tiene que confrontar su vida a Cristo. Y sabemos que Cristo es verdad. Al final, tenemos que estar frente a la verdad. Y nadie escapa de eso, ¿no? Y allí, ante Dios, o bien vamos a una purificación o vamos inmediatamente a la bienaventuranza en el cielo o a la condenación para siempre. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, apenas uno muere, viene el juicio particular, juicio ante la verdad, Cristo, y de ese juicio o nos purificamos o vamos para el cielo o a la condenación eterna. Entonces aquí hay que hacer la diferencia. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios y están perfectamente purificados viven para siempre con Cristo. Lo verán tal cual es. Entonces es el cielo, ¿no? El cielo es haber muerto en la gracia de Dios. Entonces se dice, ¿no? Nada impuro puede ver a Dios. Entonces, para morir e ir directamente al cielo, uno tiene que morir, vamos a ponerlo así entre comillas, santo, ¿no?, libre de pecado.
Entonces, sí sabemos, por ejemplo, que el martirio, los mártires, el que muere a causa de su fe, Sí. hay un bautismo de sangre, ¿no? Y va derechito y sin escala a la patria celestial. Pero está, por ejemplo, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, ¿sí? Hay algo que quedó por ahí rondando, pero están seguros de su eterna salvación. Entonces van a sufrir después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es que yo creo, Katia, que a veces se nos olvida, o sea, contemplar la santidad de Dios, ¿no? El tres veces santo. Entonces, como a veces está un poquito difícil, no Sí. imposible, pero difícil, entonces está esa misericordia de Dios que nos permite ese momento de purificación después de nuestra muerte, que es lo que se denomina teológicamente como el purgatorio. Entonces la iglesia llama purgatorio esa purificación final de los elegidos, ¿sí? Que es una cosa completamente distinta al castigo de los condenados. O Bien. sea, cuando aquí en la tierra nosotros nos estamos jugando la salvación, Es correcto. no después de la muerte. Ya después de la muerte ya está todo Dicho listo, y hecho. listo y hecho, ¿sí? Aquí es donde estamos jugando la salvación. Lo que pasa es que morimos en la gracia de Dios, pues sin ningún pecado mortal, pero todavía hay cositas por ahí que tienen que ser purificadas. Y por último, todo lo contrario, ¿no? No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Entonces San Juan, en la primera carta de San Juan va a decir, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Es interesante el concepto de San Juan, ¿no? A veces pensamos en asesino, aquel que está disparando y matando por ahí, ¿no? Pero dice San Juan, Que no todo el ama. que aborrece a su hermano es un asesino. Muy interesante. Entonces, Dios nos está diciendo, nuestro Señor nos está advirtiendo que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades de nuestros hermanos que sufren, si nos olvidamos de hacer el bien, de amar, morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre. Pero no porque Dios sea malo, sino porque lo decidimos así en nuestra propia y libre elección. Nosotros mismos nos autoexcluimos de la comunión con Dios. Por ejemplo, ¿no? Caso concreto. Tuve todas las oportunidades en mi vida de perdonar a ese hermano que no quería ver ni en pintura O ese familiar. o ese familiar. Obviamente, una cosa es decirlo, pero otra cosa es sufrir algo que pasó, pues, en la relación con el familiar, con alguna persona, pero lo que tenemos que estar claro es que en el amor o en el odio nos estamos jugando la vida eterna. Bueno, entonces ahí, así a grosso modo, eso es eh, lo que viene después de la muerte, pues. El juicio particular, ya sea que vayamos al cielo, al purgatorio o al infierno. Muy bien. Bien, teniendo esto en cuenta, que hay una resurrección que da paso a la vida eterna o a la condenación o al purgatorio, ¿qué es eso que podemos hacer? Creo que ya nos ha dado un poquito de vistas de eso, pero ¿hay algo que podamos hacer aquí en la tierra para tener una resurrección de vida, para ganarnos esa vida eterna? Bueno, aquí viene lo hermoso de la buena noticia, ¿no? Porque lamentablemente, Katia, yo pienso que a veces se ha distorsionado tanto el rostro de Dios, la imagen verdadera de Dios, la imagen verdadera de Jesucristo, ¿no? Pero algo tiene que tener que quedar claro, que Dios quiere
que todos los hombres se Claro, salven, todos. Aquí el problema es por una todos cosa, morirán. diría yo, confiar en ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Jesús lo dijo una vez, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces, Jesús mandó a predicar la buena noticia. Ahí está el evangelio, según los 4 evangelistas. Ahí está la oferta que Jesucristo nos da para nuestra salvación, pero podemos traducirlo, ¿no? Para nuestra felicidad, para encontrarle sentido a esta vida. Leamos el evangelio del inicio al final y ahí está el proyecto de Dios. Entonces, ¿qué nos ofrece este mundo? La lucha por el poder, el dinero, el prestigio y tantas otras cosas, el placer, el hedonismo, el consumismo, el relativismo. Ya la verdad no cuenta. Y pensamos que ese es el camino que me va a satisfacer y al final quedamos vacíos. La pregunta, ¿qué podemos hacer en esta vida para tener resurrección? Yo diría, aceptar el mensaje de salvación de Jesucristo, aceptar su persona, abrir el corazón a su amor, darle una oportunidad a Jesús. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Más Ya claro. sí, entonces la vida eterna se construye desde aquí mismo, ¿no? No hay que esperar para ver qué pasa. Desde aquí mismo yo estoy poniendo los ladrillos. Y sí, podemos tener vida eterna desde esta tierra, teniendo vida en abundancia, una vida con sentido en el servicio a los demás, en el amor. Uno puede decir tantas cosas, pero habría que hacer la prueba, ¿no? Cuando uno de verdad ayuda a alguien, perdona a alguien, sirve a los demás, uno siente una satisfacción muy grande. Y ese es Dios, ¿no? Que nos colma de su amor. Padre, y hablando de esa vida eterna, nos queda entonces la pregunta, ¿y es que acaso somos inmortales, Padre? Bueno, sabemos que polvos somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Barro. Mientras vivamos en esta tierra, no. Los seres humanos no tienen inmortalidad, solo Dios, mientras vivamos aquí. Pero si eso fuera así, qué tormento esta vida. Todo acaba con la muerte y listo. Entonces viene la gran esperanza cristiana. La muerte fue vencida, hay vida después de la muerte y ahí sí viviremos por siempre con el Señor. Pero hay que hacer una salvedad porque a veces podemos pensar una cosa, ¿no? La muerte, el alma se separa del cuerpo, va con Dios, o esperemos, con la gracia de Dios, y el cuerpo acá se queda en el cementerio y ahí se pudre y queda en hueso. Y ahí se quedó todo. No, porque a veces se nos puede olvidar una gran verdad, ¿eh? Que los que morimos en Cristo estaremos esperando la resurrección de los muertos. Recuperaremos nuestro cuerpo glorioso. ¿Cómo será eso? Ese gran misterio. Pero mientras vivamos en esta tierra, somos polvo, pero Dios nos da la gracia de vivir para siempre junto a Él. Y cuando partamos de este mundo, no moriremos jamás. La esperanza está dada en la Así cruz. mismo es. Padre, hay una realidad y es que perder a un ser querido siempre va a ser muy doloroso, tal vez de los dolores más fuertes que el ser humano puede experimentar durante su tiempo de vida. ¿Qué podemos hacer para sobrellevar o sobreponernos un poco a este dolor de perder a un ser querido? Bueno, yo primero pienso que tenemos que ser seres humanos, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, de carne y hueso, con nuestros sentimientos, ¿sí? Y eso no se puede reprimir, ¿no? Ahí está el ejemplo de Jesús. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Entonces yo siempre digo en las exequias, o sea, derramar lágrimas no es pecado, ¿no? Y yo siempre digo también que en ese momento es cuando uno se da cuenta, en esa prueba del sufrimiento, en la cruz de la muerte, cuánto amaba una persona, porque fue un dolor tan profundo en el alma.
Pero ahí es donde debemos dar el paso para encontrar consuelo y bálsamo en medio del dolor, porque no podemos ir al extremo de la desesperación tal que, por ejemplo, yo llevo 5 años, 3 años, 4 años y no supero esa partida, ¿no? Porque eso pasa, eso puede pasar, ¿no? Entonces, por más que uno diga, te acompaño en tu dolor, sé lo que estás pasando, a veces lo decimos más, que tal vez la presencia, un abrazo, la mirada habla más que 1000 palabras. Voy a orar por ti. Pero sí hay una palabra que nos ayuda bastante y creemos que es una palabra viva, ¿no? Que es la palabra de Jesucristo. Hay un pasaje que me gusta usar mucho y puede venir al caso en estos momentos en que en medio de esta pandemia se sufre tanto y sobre todo la soledad, ¿no? De no poder ver al familiar, que estamos viendo situaciones muy extremas que tal vez nunca habíamos estado preparados, pues, de no estar allí al lado de nuestro familiar y verlo partir para el hospital y no sabemos qué pasa y muere solo, pues. Y para el colmo, limitación en las iglesias para los funerales. Entonces, como que es una cruz muy grande. Hay un pasaje que me gusta utilizar mucho, en donde Jesús dice, no pierdan la paz. Eso es lo principal, ¿eh? El dolor va hasta ahí. Mi paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero no la doy como la da el mundo. La paz del mundo es no tener problemas, no tener dolor, no tener sufrimiento para ser feliz. La paz que nos da Jesucristo es a prueba de tormenta, de tener la paz ya. No pierdan la paz. Y dice el Señor, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Es un pasaje muy interesante y nos puede ayudar como consuelo y bálsamo, ¿no? Vino el Señor a preparar un lugar a nuestro familiar, porque donde está Él quería que Él estuviera también. Y que la existencia no acabó, no es que se terminó la existencia de ese familiar, sino que se ha transformado. Ahora vive de una manera diferente. O sea, en pocas palabras, Katia, lo único que nos puede sostener este momento es la fe y la palabra viva de Dios, que es Jesucristo mismo, que viene como buen pastor a abrazarnos, a fortalecernos. O sea, que en estos momentos la oración, y ojalá que en familia y en comunidad sea nuestro apoyo y nuestra fuerza, porque si llevamos esto solo, y ahí la gran ventaja de agradecer a Dios por el don de la fe, ¿no? Que nos hace unirnos como hermanos para orar los unos por los otros para que nos dé fortaleza. Ahora, si pasa el tiempo y vemos que esa tristeza como que todavía permanece, entonces, y caigo en cierta depresión porque pasan años y todavía estoy, Claro, puede pasar. entonces sabemos que los médicos también son instrumentos de Dios, ¿no? Y Totalmente. buscar ayuda profesional si vemos que hay una depresión muy marcada y llevo años y todavía estoy en lo mismo. Entonces, nunca está de más eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, yo quiero personalmente agradecerle al Padre Israel. Hemos querido hacer este paréntesis en el marco de nuestras catequesis, de nuestra formación espiritual, porque bien es cierto que estamos viviendo una realidad que no podemos negar y es que cada vez a nuestro alrededor perdemos familiares, fallecen conocidos y quisimos hacer este espacio, este paréntesis para ayudarnos a comprender y a entender la muerte, pero desde la fe. Con estas palabras y con esta orientación hemos querido encontrar esa ayuda que muchas veces nos es tan difícil tenerla en la palabra de Dios, entendiendo qué es lo que nos dice acerca de la muerte, la esperanza que debemos tener como hijos de Dios
en esa vida eterna y entender que esa hora en vida, que como bien dijo el Padre Israel, nos estamos jugando nuestro tiquete a la vida eterna. Esa hora en vida en el que tenemos que tener esas antenitas bien alertas y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer para lograr el cometido final que es la vida eterna. Yo personalmente agradezco muchísimo al Padre Israel por toda su valiosa orientación y la guía, y sinceramente de corazón espero que toda esta información que les hemos brindado sea esa voz de esperanza, de alivio y de gozo que nos manda a tener Dios ante la muerte. Y no olvidar, por último, que bien podemos tener con ocasión de la muerte o con ocasión de cualquier otra situación muchos sentimientos. Los sentimientos están allí, los vamos a tener. Pero una cosa son los sentimientos y una cosa es el control que nosotros debemos tener sobre ellos. Por supuesto, sabemos que el dolor, el sufrimiento son muy fuertes, pero debemos tener control sobre ellos para que ellos no nos controlen a nosotros. Y para culminar, hermanos, queremos dejarlos con esta hermosa alabanza, con esta hermosa adoración, que nos recuerda que donde quiera que vayamos, como quiera que estemos, debemos pedir a Dios que su presencia nos acompañe y nos llene de esa fortaleza que tanto necesitamos. Yo nuevamente, Padre, quiero agradecerle, no sé si quiera darnos algunas últimas palabras antes de culminar este encuentro. Bueno, agradecerte, Katia, la invitación, que siempre estamos detrás de cámara, ¿verdad? Así es. Pero llegó el momento Así también de aportar nuestro granito de arena. Y bueno, quería terminar con 3 frases de 3 santos, ¿no?, sobre esto. Pablo decía: deseo partir y estar con Cristo. Santa Teresa de Jesús: yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Y Santa Teresita de Niño Jesús: yo no muero, entro en la vida. Recordemos eso, no morimos, sino que entramos en la verdadera vida, algo hermoso que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni mente alguna se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Preparar el camino. Dice San Agustín: ama y haz lo que quieres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar, con todo lo que implica, ¿no? El perdón, el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan por la radio, Dios les bendiga y que nunca se nos olvide. Dios es amor y su gracia siempre está con nosotros. Solamente hay que saber aprovecharla y reconocerla. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar.
presentado Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.